en Reciclado vamos a conocer un proceso de construcción de viviendas a favor de la ecología. Yo soy Laura García y ya vamos a comenzar. Ahora nos encontramos en el bosque Venustiano Carranza, en plena ciudad de Torreón, en Coahuila. Ante la tala indiscriminada de árboles, muchas zonas verdes y áreas protegidas se dedican a cuidar especies como las que tengo detrás de mí y se preocupan porque cumplan su ciclo normal de existencia. En México existen 38 especies de pino, lo que representa una riqueza en la biodiversidad del planeta. Entre las múltiples virtudes de este tipo de árboles se cuenta la dureza y resistencia de su madera, lo que ha propiciado su aprovechamiento de forma diversa. La cuestión es que el uso irracional de este patrimonio nacional generó una deforestación progresiva. Se estima un promedio de 22 millones de hectáreas consideradas como áreas forestales perturbadas y degradadas. Naturalmente, la primera consecuencia de esta destrucción es la erosión genética de los ecosistemas y la pérdida de recursos valiosos. La madera ha sido sobreexplotada para la construcción de muebles de todo tipo, barcos, juguetes, elementos artísticos, entre otros muchos productos. En el caso de la industria de la construcción, hasta hace pocos años dependía por completo de la tala de árboles. Como en muchas ciudades de la República, en Torreón, en el estado de Coahuila, se lleva a cabo un plan de construcción de viviendas de interés social, con el aval del gobierno federal. Existen diversos métodos para edificar, ya sea de la manera tradicional, apoyados en la tala de pinos, o aquellos que utilizan procesos tecnológicos amigables con la ecología, tal y como sucede en Torreón. Ahora nos trasladamos a las instalaciones de una empresa mexicana pionera en el diseño de construcciones, cuya virtud es eliminar el uso de madera. Su secreto, como vamos a ver a continuación, es la edificación con moldes metálicos. Dentro de los parámetros de construcción del gobierno federal, se incentivan las viviendas de interés social que utilizan tecnologías no contaminantes o no perjudiciales a la naturaleza. Mecano nace de un proyecto visionario de la familia Jalife, que ha logrado la continuidad de la empresa durante 3 generaciones. Para hablarnos de la construcción mediante bloques metálicos y de la historia de esta empresa, se encuentra con nosotros Salvador Jalife García, presidente del Consejo de Administración. La tecnología para construir viviendas en serie de Mecano nace de un constructor que era mi padre. Mi padre hace 27, 28 años era uno de los principales constructores de vivienda de interés social en México. Y él buscaba algo que le agilizara la construcción, que se la simplificara, por supuesto que redujera el precio, el costo de la vivienda, con la finalidad de poderle dar al mercado, a los clientes, una vivienda un poco mejor o con mejores acabados. Él se dio a la tarea de buscar tecnología para modificar la construcción tradicional de vivienda. El proceso de construcción a partir de la tecnología en molde surge por el esfuerzo de insertar la innovación en la vivienda. Desde un inicio, sus objetivos quedaron plenamente definidos y continúan orientando la filosofía de esta lógica industrial en serie. 3 fundamentales: simplificar el proceso constructivo, agilizar el mismo y reducir el costo, con la finalidad de que al cliente, que es el que compra la casa, se le pueda dar una vivienda de mejor calidad a un mejor costo, ¿no? La construcción en molde tuvo que abrirse camino en un medio que cuestionaba el método y sus resultados. Ahora, esta perspectiva ha cobrado un giro de 360 grados. Al principio inclusive se decía que las casas de Mecano se iban a caer, cosa que pues es totalmente lo contrario, porque es una casa hecha a base de concreto, muy sólida. Después de 27 años que estamos en el mercado, los constructores de vivienda en serie ya lo ven como una magnífica herramienta para construir rápidamente y a menor costo, ¿no? Afortunadamente también los gobiernos tanto de los estados como del gobierno federal ya lo ven con mucha simpatía y lo están aceptando en todo el país. El diseño de construcción en molde es una patente orgullosamente mexicana. Su alta rentabilidad se demuestra en la tasa de exportación creciente y que ahora rebasa las fronteras de América. Hemos logrado exportaciones a Malasia, Guam, a Guatemala, a Colombia. Hoy tenemos ya un esfuerzo sistematizado, ya más metódico, para el tratar de exportar nuestro producto, ahorita fundamentalmente a Centro y Sudamérica. La proyección que hasta el momento ha logrado la construcción de viviendas de molde es posible gracias al incentivo y la apertura del gobierno federal y de las autoridades estatales.
que el gobierno federal tiene programas muy importantes para la promoción de la innovación. Tú ves que nuestra empresa es una empresa de innovación. Nosotros vendemos tecnología de la construcción y tenemos programas muy serios de innovación tecnológica. Por supuesto, la transformación del Infonavit ha sido un detonante para el uso de tecnología de la construcción, pero los apoyos del gobierno federal, tanto de Secretaría de Hacienda, de Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, están siendo muy importantes para que se desarrolle nuevas tecnologías. La construcción de una casa por medio del método tradicional demanda la tala de 10 árboles de pino, destinados para su cimentación adecuada. En cambio, la construcción en molde no requiere un solo trozo de madera. Quienes se dedican a este proceso industrial aplican una metodología rigurosa que reduce el rango de contaminación en cada fase. En esta área se lleva a cabo todo el proceso de diseño y fabricación de los moldes que darán vida a una vivienda. No es una labor sencilla, de hecho se siguen varios pasos en los que se cuida hasta el último detalle, con tal de obtener una pieza perfecta como esta. Para conocer más acerca de las características de esta novedosa tecnología de la construcción, nos acompaña Salvador Jalife Lozano, gerente de Ingeniería y Proyectos. En la construcción normalmente se maneja un proceso artesanal en donde las cosas no realmente se lleva un programa de construcción, no se tienen controles, y lo que buscamos con este sistema es industrializar la vivienda, obviamente con la intención de reducir los tiempos de ejecución, de reducir los costos y por supuesto de generar viviendas de mejor calidad, con mayor repetibilidad y al final que a las empresas constructoras les sea más redituable para que puedan transmitirle ese beneficio al cliente final. Como todo proceso industrial, el diseño y acabado de los moldes se divide en varias fases. Primero que nada empezamos con un diseño de un cliente. Nosotros todos nuestros moldes los hacemos a medida. Estos planos se convierten a un sólido tridimensional en donde se modela en la computadora. Normalmente en la industria trabajamos en planos 2D y se genera un modelo ya que podemos rotar y podemos ver todos los detalles. Es muy importante para nosotros el asegurar que ese modelo sea exactamente lo que el cliente espera que quede de concreto. Una vez que se tienen todas las figuras del rompecabezas, se genera una lista de partes y una orden de fabricación. El proceso subsecuente sigue al pie de la letra cada una de las especificaciones de este esquema. Según su complejidad, existen diversos tipos de molde, como el llamado estándar. Por supuesto, el conjunto de piezas dará forma a una casa habitable. Dentro de las piezas de geometría estándar y medida estándar tenemos un área donde se hacen todos los cortes de las superficies de contacto, que es las que les van a dar la forma al concreto, y luego todos los refuerzos posteriores, que son los que le dan estructura y le dan la capacidad de unir una pieza con la otra. Después se pasa al área de soldadura, en donde tenemos soldadura robotizada y soldadura manual. Una vez que se sueldan las piezas, se cuida que no exista deformación alguna y se les da un acabado fino. Se hace un proceso de limpieza a base de granallado, que es un proceso muy agresivo de limpieza a base de golpe, de fricción, de pequeñas bolitas metálicas que se avientan a altas velocidades, que nos garantiza que la pieza queda en buenas condiciones para pasarse el proceso de pintura. No manejamos pintura convencional de esmalte, sino que manejamos una pintura en polvo, que se pega por forma electrostática, por estática a la pieza, y luego se hornea para que se funda y se penetre dentro del material y se pegue. Una característica formidable de la pintura de los moldes es que no se generan contaminantes al ambiente. Con el acabado adecuado, las piezas están listas para el ensamble. Todos nuestros moldes se ensamblan, de hecho estamos sentados en un molde sentado aquí ensamblado en la planta, en donde se juntan todas las piezas en este rompecabezas que se genera para ir armando la geometría de lo que va a ser la casa. El ensamblado de los moldes permite el diseño y construcción de múltiples tipos de viviendas, desde una casa-habitación sencilla y de una sola planta hasta edificaciones mucho más complejas. Nuestra tecnología nos permite hacer desde casas individuales, que se van haciendo una por una, hasta proyectos en donde nos piden moldes dúplex, donde sean dos moldes juntos. A la hora que haces un solo vaciado estás haciendo dos casas, o en el caso del que tenemos aquí es un molde cuádruplex, que en un solo vaciado se hacen 4 casas. Podemos hacer de una sola planta, 2 plantas, 3, 4, realmente no tenemos ningún límite. Quienes se dedican a la construcción de viviendas en molde saben que el éxito de una empresa depende mayormente del apoyo que se le brinde a los proyectos de investigación. Esta es una proyección que cuenta con diversas estrategias de apoyo.
En los últimos años ha habido programas que están favoreciendo, por un lado, la construcción de vivienda, que crezcan las cantidades de vivienda que se vayan a construir, que por supuesto eso favorece el poder utilizar tecnología en la construcción de vivienda. Pero por el otro lado, hay una buena cantidad de apoyos que se han estado liberando para lo que es la innovación dentro de los productos de construcción, y además, obviamente hay un énfasis muy importante en lo que es sustentabilidad dentro de la vivienda. El concepto integral de construcción de vivienda en molde, tal y como procede en la ciudad de Torreón, ambiciona un proceso con el mínimo de emisiones contaminantes. Todo ello redunda en una casa confortable y de alto valor ecológico. Yo creo que el beneficio es geométrico, porque las familias mexicanas viven seguras en una casa construida sólidamente. La estructura es tremendamente muy fuerte, contra sismos, contra inundaciones, contra huracanes. Las viviendas estas son más resistentes que las tradicionales, ¿sí? O sea, hay menos riesgos de fractura en los muros por asentamientos del terreno. De la temperatura son más frescas, o sea, aislando la parte de arriba, son frescas en calor y, son calientes en tiempo de frío. Tengo 20 años en esa casa, no tengo ninguna gotera, está aislada, inclusive de losa, inclusive de muros, todos los muros están aislados de una manera muy barata. Además de que se elimina la madera en su construcción y con un uso más racionado del agua, en el transcurso de 24 horas queda lista una casa de molde en obra negra. A media hora de distancia de la ciudad de Torreón se encuentra esta área que pertenece a la comarca lagunera. Como se puede ver, este fraccionamiento se está construyendo mediante el concepto del molde y dentro de la normatividad de la hipoteca verde. De acuerdo a los datos que nos da nuestro cliente, el constructor de este desarrollo, serán a través de diferentes etapas alrededor de 5,000 viviendas. El hacerlo con tecnología, el que incorporen un modelo de vivienda industrializada, pues es unas ventajas tremendas en cuanto a el ahorro de materiales, a la economía del mismo y a la calidad de la entrega de la vivienda. El primer paso para la construcción de una casa de concreto es la cimentación, a base de una cama de cimbre indispensable para la solidez de la vivienda. Una vez que se termina esta cimentación y que queda ahogadas ahí parte de los servicios que se van a necesitar, se empiezan a levantar todo lo que es el trabajo de malla, donde van a estar entrelazados los servicios que necesita la vivienda, parte de los servicios que necesita la vivienda. Básicamente son servicios eléctricos, sanitarios. A nuestras espaldas está precisamente un molde mecano ya trabajado. Un proceso básico para la construcción de viviendas en molde es el llamado colado. Todo este proceso para construir una casa como esta se lleva menos de un día. Se hace el colado, se espera aproximadamente 24 horas y se quita el molde y aparece ya la vivienda en obra negra. Obviamente para que se pueda tener un trabajo de colado correcto y que la vivienda tenga las proporciones, las dimensiones y las texturas adecuadas, se necesita un trabajo en el manejo del molde fino. De ahí el por qué es importante la capacitación del moldero. Nuestra compañía precisamente vende un sistema, no vende nada más el molde. El sistema quiere decir que también en parte de esta entrega con nuestro cliente es la capacitación. El proceso de construcción con tecnología de molde es estricto en el rango de error. Una vez que el colado se seca, en el periodo referido, la vivienda queda lista para su fase final. Aquí, como está trabajándose con una tecnología y con gente capacitada, básicamente impide que se tengan errores en cuanto a las diferencias entre una vivienda y otra. Es muy estándar, es una característica fundamental que todos los tableros sean perfectamente coincidan en sus dimensiones, en sus espesores y en el número de partes que se necesitan para poder tener un colado, por llamarlo de alguna manera, perfecto. Se quita el molde y ya se tiene entonces la vivienda en obra negra y vienen estos acabados y vienen ya los detalles arquitectónicos y finalmente la puesta en punto de venta de la vivienda para el usuario final. La edificación en serie propicia una capacitación del personal que interviene. De tal manera, el ingreso económico de los obreros calificados
es superior al sueldo de quienes desarrollan viviendas tradicionales. Esto forma parte de una estrategia integral para la adecuada administración de los recursos humanos, materiales o de investigación. El uso de materiales, la búsqueda de un sistema de construcción como el nuestro, pues busca materiales que cada vez sean más eficientes, más amigables con el medio ambiente. Básicamente la materia prima aquí es el concreto, pero hay un trabajo constante de investigación y de tecnología en el uso de diferentes tipos de concreto que sean amigables con el medio ambiente. El confort de la misma habitación de la vivienda pues, va a traer posteriormente menor uso de carga térmica o de carga de refrigerante para poder manejar temperaturas que sean más cercanas al confort. La madera que se utiliza para la construcción de casas tiene una rentabilidad de 5 usos o aplicaciones. Después, por el deterioro que sufre, termina como material combustible o de desecho. El molde metálico rebasa por completo estas expectativas. La ventaja que tiene de que un molde, al término de su vida útil, que un molde de acero pues, tiene una vida útil de alrededor de 2000 usos, se pueden construir pues, un promedio de 200 casas por año, te está hablando hasta de 10 años del uso del molde, pero que en el Inter mantenga esta calidad uniforme a través de una rehabilitación del mismo con un mantenimiento adecuado. Entonces esto le permite horizontes de tiempo bastante generosos de tener una vivienda con las mismas características de calidad de años sobre años, porque el trabajo de rehabilitación le permite tener un molde pues, prácticamente como lo tenía cuando lo compró. Cada casa ya lista para ser habitada podrá adquirirse gracias a los beneficios que otorga el Gobierno federal mediante su programa Hipoteca Verde. Esta iniciativa favorece el manejo sustentable del agua, un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica, así como de fuentes alternativas como la solar o la eólica. Así se proyecta una rentabilidad formidable para el ciudadano. La Presidencia de la República fue muy claro en el momento en que hizo la invitación a quienes participamos en todo este mercado de la construcción de vivienda, de que utilizásemos elementos que sean más amigables con el medio ambiente y que seamos más productivos en el uso de los mismos. Los brazos más importantes en el gobierno federal para poder instrumentar esta invitación hacia la vivienda sustentable, pues es la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, el Infonavit, el Boviste y otras áreas no menos importantes que participan en su conjunto en el desarrollo y empuje de lo que es la vivienda sustentable. El compromiso de esta compañía, pionera en México y el mundo en la construcción de vivienda en serie, se corrobora con el diseño de moldes de plástico, mismos que pronto se encontrarán en el mercado. Se trata, sin duda alguna, de talento mexicano que apuesta por una industria sustentable y a favor de la naturaleza. Amigos, la construcción de casas ecológicas a partir de moldes metálicos nos demuestra que todas nuestras acciones importan para el bienestar del mundo en que vivimos. Si nos quieres compartir tus comentarios, mándanos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Recuerda que este espacio está hecho a tu medida, a la medida de todos los que habitamos este planeta. Hasta pronto.